Antes de juzgar tu propia carga, escucha esta historia sobre dos jóvenes humildes que enfrentaron vidas duras, descubriendo que la fe y el trabajo pueden transformar incluso los comienzos más tristes. Ella fue abandonada siendo casi una niña, sobreviviendo gracias a su ingenio. Él creció sin familia, sostenido únicamente por oraciones sinceras y el deseo firme de construir algo digno. Aunque sus infancias estuvieron llenas de ausencia y silencio, ambos aprendieron a trabajar sin descanso, encontrando en la perseverancia un refugio que los mantenía en pie pese a todo. Con esfuerzo constante levantaron una pequeña panadería que terminó alimentando a un pueblo entero, demostrando que la determinación vence a la falta de oportunidades y conocimientos. Si ellos, sin educación formal ni riqueza heredada, lograron prosperar, ¿que podría detenerte a ti, que quizás tienes más de lo que crees? Quédate hasta el final, porque el momento más profundo de esta historia no es su éxito, sino el instante en que deben decidir a quién otorgar perdón. En una ciudad antigua rodeada por murallas altas y senderos empedrados, vivían Jael y Noem, dos jóvenes moldeados por la pobreza, la soledad y la necesidad de aprender resiliencia. Jael, hija del abandono, encontró refugio en los callejones del mercado, donde horneaba pan en un viejo horno comunitario que muchos ya habían olvidado. Noem, dejado en un orfanato desde bebé, creció rodeado de rezos, trabajos sencillos y un sueño persistente de alguna vez tener un hogar propio. Ambos tenían 19 años y aunque parecía que el destino les había quitado todo, conservaron intactas la esperanza y el anhelo de un propósito verdadero. Vivían frente a frente, en pequeñas casas de barro con techos de paja, ubicadas en el barrio más pobre de aquella ciudad antigua. Desde adolescentes hicieron una promesa sencilla: jamás permitirían que el pasado escribiera su futuro, aunque su presente estuviera lleno de carencias. Cada amanecer, cuando el sol atravesaba los portones del mercado, se encontraban junto al horno comunal, donde el aire siempre olía a trigo recién molido. El aroma se mezclaba con aceite de oliva y brasas vivas, mientras Jael amasaba con ritmo suave, recordando canciones que la acompañaron en su infancia difícil. Noam, con brazos fuertes y mirada concentrada, medía el agua y el aceite con precisión, sabiendo que cada pan era una pieza importante de su esfuerzo conjunto. Su silencio era cómodo. Entre ellos siempre reinó una comprensión profunda que no necesitaba palabras para sentirse verdadera. Soñaban con abrir un taller llamado Amanecer, un lugar donde huérfanos pudieran aprender un oficio y cada pan horneado tuviera un propósito noble. El primer pan del día será para el necesitado, afirmaba Jael con convicción, mientras Noem respondía con una sonrisa cansada en dos, y el último para agradecer a Dios. Pero en el barrio alto vivía Alayab, un joven escriba de familia acaudalada, tan soberbio como sus túnicas impecables y sus sandalias recién estrenadas. Su padre comerciaba perfumes, su madre tejía sedas finas, y todos aseguraban que un día serviría en la corte del rey debido a su educación privilegiada. Cada vez que pasaba frente al mercado y veía a Jael y Noem trabajando cubiertos de harina, soltaba una carcajada llena de desprecio. Miren a estos dos, soñando con un negocio. La vida es para los preparados, no para los pobres, repetía mientras levantaba la barbilla con arrogancia. Noem levantaba la mirada sin perder la calma y respondía: en el pan se hace con fuego y paciencia, no con palabras escritas en pergaminos. A él añadía suavemente: el corazón humilde aprende lo que el orgullo jamás comprenderá. Aunque Eliab no hacía más que reír con burla, hablen de fe cuanto quieran, decía Eliab. Yo estudio las leyes del templo. Seré administrador de muchos mientras ustedes siguen sudando entre el polvo. Noem lo observaba con serenidad. Quizás tengas estudios a la llave, pero nosotros poseemos disciplina, fe y la decisión firme de no rendirnos jamás. Jael asentía con voz tranquila pero firma: el tiempo mostrará quién avanza más lejos, el soberbio con riquezas o el humilde con propósito. Alayab se marchaba riendo,
pero sus palabras no intimidaban a los jóvenes. Al contrario, avivaban una llama interior difícil de apagar. Ese mismo día, el mercado hervía con gritos, animales y comerciantes, mientras Noé amasaba con intensidad, dejando caer gotas de sudor sobre la mesa de trabajo. A él, con sus mangas arremangadas, moldeaba panes redondos con una sonrisa pacífica, como si el trabajo fuera una oración constante. Algunos comerciantes se detenían a observarlos. Trabajan más duro que cualquiera, murmuraba un vendedor mientras admiraba su dedicación. Otro afirmaba: el Altísimo está con ellos. Solo alguien con fe sonríe cuando tiene las manos vacías. Noem suspiró y confesó: Ané, a veces siento que el mundo quiere que nos rindamos. A él, con un cansancio que no podía ocultar. Jael levantó la vista y respondió: An el mundo puede quererlo, pero Dios aún no nos ha dicho que paremos a Noem. Sonrió. Cada pan que horneamos es una piedra más en nuestro camino hacia el sueño. Jael formó un corazón con harina sobre la mesa mientras el fuego crepitaba y el aroma llenaba el aire como si fuera una promesa divina. Al caer la noche, cuando el horno se apagó, se sentaron frente al taller mirando el cielo teñido de naranja. Jael partió un trozo de pan en dos y lo compartió con Noem, mientras el atardecer iluminaba sus rostros cansados. Imagínalo, Jael, dijo Noem. Un día tendremos aprendices y ofreceremos trabajo a quienes nadie quiere contratar. Él sonrió: en el primer pan siempre será para los pobres. Y Noem respondió: y ese día ya no nos llamarán huérfanos del mercado. Ambos quedaron en silencio mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre los muros, dejando que el viento llevara sus pensamientos. Jael miró al cielo y dijo suavemente en Dios: no mira cuántas riquezas tienes, sino cuánto amor pones en lo que haces. Esa noche regresaban a casa cuando vieron a Alayab con túnica blanca y pergaminos perfumados, arrogándose un aire de superioridad constante. Miren a los soñadores del polvo, dijo. Sus manos huelen a harina mientras yo estudio las leyes de los reyes. Noem respondió firmemente: el olor del pan se quita con agua, Aliab, pero el del orgullo ni con el incienso más caro. Jael levantó su tablilla donde había escrito: An, la pobreza se limpia con trabajo, el orgullo solo con humildad. Aliab frunció el ceño y siguió su camino, dejando tras de sí un rastro de perfume y soberbia que parecía envolver el aire. Noem lo observó alejarse y dijo: An, déjalo. Jaelan un día entenderá que el oro más puro es el que pasa por el fuego. El viento sopló fuerte moviendo las antorchas, mientras el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el murmullo de las oraciones del mercado. Nadie lo imaginaba aún, pero aquel era el primer destello del milagro que estaba destinado a cambiar sus vidas para siempre. Esa noche el silencio cubría la aldea como un manto sagrado, mientras Jael permanecía junto al horno apagado, observando las brasas que aún guardaban un leve brillo. Noem llegó exhausto, con los pies cubiertos de polvo y el cuerpo rendido por tanto trabajo, pero su espíritu inquieto no encontraba calma en aquel momento. Jael dijo con voz baja: trabajamos duro, pero siento que avanzamos sin dirección. Hacemos pan, sí, pero no sabemos convertir nuestro esfuerzo en algo duradero. Ella lo miró con ternura y escribió en su tablilla: no necesitamos más fuerza, necesitamos rumbo. Y esa frase iluminó sus dudas internas. Noem comprendió de inmediato. Quizás debamos pedir ayuda, murmuró. Jael escribió firmemente: Dios guía a quienes se humillan y buscan sabiduría. Ambos se arrodillaron frente al horno apagado, su lugar de trabajo y sustento, transformándolo en altar improvisado donde derramaron sus peticiones sinceras. Con la frente contra el suelo, Noem susurró: Padre, gracias por el pan diario. Enséñanos a prosperar sin perder el amor ni la fe. Jael oraba en silencio, pero su plegaria tenía la fuerza de alguien que confiaba plenamente en que el cielo escuchaba cada palabra no pronunciada. De pronto, una brisa suave entró por la ventana moviendo las cenizas, como si una respuesta invisible estuviera comenzando a tomar forma. Ambos se miraron con lágrimas contenidas, entendiendo que su oración no quedaría sin respuesta y que algo nuevo estaba por comenzar. Al amanecer, Jael escribió una sola frase en su tablilla: hoy buscaremos
respuestas. Noam sonrió sintiendo renovada la esperanza. Se vistió con su túnica más limpia, tomó un pan como ofrenda y declaró: hoy no iremos al mercado, iremos a la ciudad alta. Habían escuchado que una mujer sabia llamada Mara enseñaba a los jóvenes cómo prosperar sin perder el alma ni olvidarse de Dios. El camino hacia la ciudad alta era largo, empinado y lleno de comerciantes, burros cargados y niños ofreciendo higos secos a los transeúntes. Cuando llegaron a la puerta norte, los guardias los observaron, pero al ver la humildad en sus ojos, les permitieron pasar sin cuestionamientos. La ciudad alta parecía otro mundo en calles limpias, muros pintados, tiendas de perfumes costosos y escribas caminando erguidos sin mirar a los pobres. Con pasos cautelosos buscaban el patio del que tanto habían oído hablar. Siguiendo direcciones dadas por comerciantes amables, un anciano vendedor de dátiles les señaló una casa sencilla con una lámpara encendida. Ahí vive Mara, la viuda. Sus palabras curan y corrigen. Jael apretó el pan entre sus manos mientras tocaban la puerta. Una voz suave respondió invitándolos a entrar sin dudar. Dentro encontraron a una mujer de ojos profundos, rostro marcado por la experiencia y un velo gris que cubría su cabello. Sobre la mesa había pergaminos, cuentas de barro y un cuenco de aceite. ¿Qué buscan?, preguntó sin levantar la vista. Noem habló con respeto: buscamos sabiduría, señora. Queremos aprender a prosperar sin sacrificar nuestra fe ni perder propósito. Mara alzó la mirada, observó sus ropas humildes y luego el pan que Jael sostenía en ofrenda. Ofrezcan y siéntense. Partió el pan en 3 trozos, lo probó y sonrió. Este pan está hecho con esperanza, y el pan con alma siempre se multiplica. Sentados alrededor de la mesa, un rayo de luz iluminaba las partículas de harina suspendidas, creando un ambiente casi espiritual. Muchos buscan riqueza, dijo Mara, pero pocos buscan principios. Antes de multiplicar dinero, deben multiplicar disciplina y ordenar el corazón. Noem y Jael escuchaban atentamente, sabiendo que cada palabra era fruto de años de experiencia en lucha y fe verdadera. 3 cosas deben guardar, continuó Mara. Primero, separen siempre la primicia de cada 10 panes, uno para Dios o para el necesitado. Segundo, trabajen con constancia. El horno no da pan con el primer fuego, sino con calor constante y perseverante. Tercero, no se rodeen de gente que se queja. La pobreza habita más en la mente que en los bolsillos. Jael escribió en su tablilla: ¿y si el camino se vuelve demasiado difícil? Mará sonrió sabiamente y respondió: entonces, oren más fuerte y trabajen mejor. Noem inclinó la cabeza y confesó: a veces siento que el mundo no nos deja avanzar. Mara replicó: Dios no pide permiso al mundo para bendecirte. Hubo un silencio profundo. Jael escribió la frase final: prometemos hacerlo. Mara se levantó y trajo un pequeño saco de lino. Lo colocó frente a ellos y dijo: aquí hay unas monedas, no son limosnas, sino semilla. Aparte el diezmo. Siempre, no importa lo poco que ganen, la disciplina convierte semillas pequeñas en cosechas abundantes, añadió con firmeza maternal. Noem y Jael se levantaron agradecidos. No sabemos cómo pagarle, dijo él. Mara respondió: devuélvanlo enseñando cuando llegue su tiempo. Recuerden esto, añadió: el pan sin fe es harina, el pan con fe alimenta almas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, salieron con el corazón encendido. Las campanas anunciaban la hora del mercado mientras el viento parecía confirmar que Dios escuchó. Esa tarde, el olor a pan y tierra caliente llenaba el aire mientras regresaban al pequeño horno que tanto amaban. Durante días trabajaron igual que siempre, pero algo en ellos había cambiado. Encendían el fuego con sentido renovado. Cada amanecer oraban brevemente antes de tocar la masa, recordando las enseñanzas de Mará con profunda reverencia. Por primera vez apartaron una moneda envuelta en lino para la vasija marcada con el símbolo de semilla. No importa cuán poco tengamos, decía Noem, si cuidamos esta semilla con fe, un día será suficiente para algo grande. Jael escribía frases en la piedra: el pan de hoy alimenta, el pan de mañana bendice.
Sus manos eran rápidas y firmes. Con el tiempo la gente notó que su pan tenía un sabor diferente, más ligero, casi celestial, como si llevara una bendición oculta. Algunos pensaban que era el aceite o el horno, pero ellos sabían que era la constancia, la fe y la obediencia silenciosa. Iniciaron también una costumbre: cuando sobraba pan, llevaban uno a los huérfanos y ancianos que vivían cerca del pozo. La gente empezó a llamarlos los que dan pan y esperanza, un título que ellos recibían con humildad y profunda gratitud. Pero un invierno severo llegó. La lluvia destruyó caminos, el trigo escaseó y la harina duplicó su precio, casi apagando el horno. Una noche, Jael escribió: ¿y si dejamos de apartar la semilla? Noem respondió: si no sembramos en escasez, ¿cuándo nacerá el trigo? El invierno golpeó al pueblo con una dureza inesperada. La harina escaseaba, la leña era costosa y el horno parecía apagarse, no solo por falta de recursos, sino también por el agotamiento emocional de ambos jóvenes. Sin embargo, Noem se aferró a la promesa que habían hecho. Aún en escasez, la fe debía mantenerse viva. Una noche, mientras pensaban en cómo sobrevivir, un anciano viajero llegó al mercado empapado por la lluvia. Pidió un pedazo de pan, asegurando que pagaría cuando pudiera. No tenían mucho, pero Noem tomó el último pan del día y se lo entregó. El anciano lo bendijo en silencio y dejó sobre la mesa una pequeña piedra ámbar. Ámbar, guárdenla. Para quienes dan incluso cuando falta, la providencia siempre vuelve primero. A nadie lo volvió a ver. Esa piedra se convirtió en un recordatorio de que no estaban solos. Con la llegada de la primavera, su pan recobró fama y un mercader importante les ofreció abrir un puesto junto al templo donde miles de peregrinos pasaban cada semana. La panadería floreció. Años después, el destino tocó nuevamente a su puerta cuando Alayab, el escriba orgulloso que se burló de ellos, regresó derrotado por su propio orgullo. Los negocios lo habían abandonado, la gente había perdido confianza en él. Temblando, pidió trabajo. Noem respondió con compasión: aquí no juzgamos a quien cayó, sino a quien ya no quiere levantarse. A Yael escribió en su tablilla: perdonamos no por el pasado, sino por el futuro que aún puede nacer. Layab lloró, entendiendo por primera vez el valor de la humildad. Trabajó junto a ellos, aprendiendo que el pan no solo requiere fuego, sino también corazón. Con el tiempo, su panadería, llamada Amanecer, se convirtió en un refugio para huérfanos, viudas, caminantes y aprendices. Mara, la mujer sabia, los visitó por última vez y les entregó su anillo de plata, diciéndoles: a la sabiduría no se guarda, se entrega. Los años pasaron. Yael partió primero, dejando tras de sí una vida dedicada a servir. Noem la siguió después, habiendo guiado a decenas de jóvenes hacia un oficio y una fe que transformaba vidas. Alayab tomó la dirección de Amanecer y continuó el legado, enseñando que un corazón humilde siempre encuentra forma de volver a arder. El taller sobrevivió generaciones. Las inscripciones en la entrada decían: a la fe convierte el esfuerzo en bendición. La generosidad hace eterno al humilde.